Bien, jóvenes, bienvenidos a la Academia CEPREMUNI. En la semana número 16, en Historia del Perú, vamos a hablar acerca del Ochenio y Odría y el liberalismo ortodoxo. Se le llama así porque los gobiernos de la primavera democrática eran mayormente proteccionistas. Buscaban proteger a la industria nacional, ¿de acuerdo? Y por eso pues que se le va a llamar modelo económico heterodoxo, ¿no? Que claramente hablamos de un modelo distinto a lo que en el escenario internacional ya se estaba realizando, ¿no? Recuerden que post la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos implementa un modelo económico acorde a sus intereses, de acuerdo a los acuerdos de Bretton Woods, ¿correcto? En la cual es un modelo económico en el cual va a tener vigencia hasta los años 70. De ahí cambia a un nuevo modelo económico a la cual pues vamos a llamar el neoliberalismo. ¿Ya? Muy bien. En cambio, el Ochenio Odría se va a caracterizar justamente por seguir los lineamientos de del modelo económico que se estaba dando en el mundo de ese tiempo y que va a tratar pues de proteger los intereses de la oligarquía agroexportadora. Va a haber una mayor apertura de capitales extranjeros, principalmente los Estados Unidos. Justamente en la época de Odría es donde se consolida el monopolio norteamericano. Y también va a ser muy represivo contra las masas populares, los sindicatos, los partidos de masas, como es el caso del APRA y el Partido Comunista Peruano. Es tal vez uno de los gobiernos más sanguinarios en el cual utilizó la fuerza para poder obviamente afectar tremendamente a sus opositores políticos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, vamos entonces rápidamente, chicos, a hablar sobre el gobierno de Odría. Ahí está, ¿no? Siempre viendo también el contexto internacional, ¿no? Eso nunca hay que olvidarnos, ¿no? Hay que recordar, pues, que el gobierno de Odría va a durar entre 1946 y 1900, perdón, 1948 y 1956, justamente dentro del contexto internacional, pues, de la Guerra Fría, del inicio de la Guerra Fría, en su primera fase, tal vez la más intensa. ¿Correcto? De ahí en la segunda etapa o en la segunda fase de la Guerra Fría, digamos, la situación va a ir cada vez normalizándose, ¿no? Pero fue una etapa donde las superpotencias estaban claramente enfrentadas entre sí. Y aquí se va a dar justamente como parte después de la Guerra Fría un conflicto importante, la Guerra de Corea, que claramente va a beneficiar enormemente al Perú gracias al aumento de sus exportaciones. Pero bueno, profesor, ¿cuál es el significado del gobierno de Rodríguez? ¿Qué significa el ochenio? Bueno, es un periodo de gobierno autoritario, ¿correcto? Donde va a representar los intereses de la clase agroexportadora, es decir, de la oligarquía agroexportadora. Y que claramente se va a dar también una alianza muy importante con los capitales norteamericanos, ¿no? Uno de los lemas más importantes de Odría, pues, es la famosa frase hechos y no palabras, donde claramente buscaba mantenerse en el poder, tener popularidad en base a la construcción de grandes obras públicas, solamente comparado con lo que hizo Leguía en su momento, ¿correcto? Y como justamente mencioné hace poco, esto hay que enmarcarlo dentro del contexto internacional en los inicios de la Guerra Fría, donde se produce pues la Guerra de Corea entre el año de 1950 y 53, y donde ahí estaban pues de juego los intereses geopolíticos, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Soviética. ¿Correcto? Muy bien. Vamos entonces a empezar algunos puntos importantes, ¿no? Lo he dividido en tres aspectos fundamentales: el aspecto económico, social y político, que de hecho son los que más nos va a venir en cualquier examen de admisión. A ver, hay que recordar que Odría da un golpe de Estado a Bustamante Rivero, ¿no? Y claramente en esta primera fase forma una junta militar entre 1948 y 1950. Y siendo miembro de la junta militar, una de las primeras medidas de Odría es anular
el proteccionismo, que le era favorable en tiempos de Bustamante y Rivero a la burguesía industrial nacional, ¿no? ¿Y esto por qué, profesor? ¿Qué es lo que buscaba el gobierno de la Junta Militar? Claramente facilitar las actividades de la oligarquía agroexportadora. La idea era básicamente favorecer a este sector que aún todavía dominaba la política peruana. En la fase militar también tenemos que tomar en cuenta en el aspecto social que va a haber claramente una represión, ¿no? Por parte del gobierno. Por esa razón, y muchos dirán, profesor, ¿y por qué se dio? Justamente por la agudización de los movimientos sociales. Por eso es que aplica lo que se conoce como la ley interna, ¿no? Es decir, la ley interna, ahí justamente lo pueden ver en el aspecto político, se aplica principalmente para la persecución, control de los principales líderes sindicales y partidos políticos, como es el caso del APRA y el Partido Comunista Peruano. Pero vamos a enfocarnos primero en todo lo que es el aspecto económico, tanto cuando en la fase de la Junta Militar como el gobierno propiamente de Odría. ¿De acuerdo? Ahora, un dato fundamental que hay que tomar siempre en cuenta es que ya cuando el gobierno de Odría, ahora, para empezar, Odría abandona la Junta Militar y logra ser pues candidato. Hay que recordar pues que en 1950 Odría convoca elecciones y renuncia a la Junta Militar para ser candidato, porque según la Constitución de 1933, uno que ejercía pues la presidencia o un cargo importante público no podía pues ser candidato. Por eso es que lo que buscaba era renunciar en la Junta y legitimar su gobierno para llegar al poder. Ahora muchos dirán, profesor, ¿y por qué estaba tan seguro de llegar al poder? Porque claramente contaba con el respaldo de los monopolios norteamericanos y principalmente de la oligarquía agroexportadora. Y para asegurarse el triunfo, el único candidato que podía disputarle la presidencia a Odría fue encarcelado, el general Montán. ¿No? Fue encarcelado, obviamente acusándolo de manera difamatoria y pudo candidatear solo y logró obviamente ganar las elecciones. Es algo inédito. Odría, en este caso, eh, eh, buscaba legitimar obviamente su poder y por eso es que decide renunciar a la Junta Militar. A esto pues se le conoce como la bajada al llano. Renuncia pues a la Junta Militar y es candidato a la presidencia y se asegura el poder encarcelando pues al único que podía competir con él. Ahora, durante su gobierno, se incrementa pues, justamente las exportaciones gracias pues a, sin duda, por la guerra de Corea, en la cual Estados Unidos principalmente necesitaba extraer más cobre, ¿no? Para la preparación de armas y todo lo que se requiere en cuanto pues al armamentismo bélico, que de hecho pues el cobre era uno de los principales minerales que se requería en ese momento, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta de que vino aquí al Perú una misión, una comisión, por así decirlo, de importantes economistas dirigidos por Julius Klein, a la cual justamente se va a llamar así, ¿no? La misión Klein, en la cual, bueno, Klein, en realidad sí también es el nombre correcto, se escribe, ¿no? Klein, pero me parece que se pronuncia Klein. Y bueno, esta misión recomienda, ¿no? En este caso, impulsar pues una política, eh, una política económica mayormente liberal, por así decirlo. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Es fundamental esto mencionarlo porque claramente a veces puede haber pues algún tipo de confusión, ¿no? Y de hecho pues tenemos que siempre mencionarlo, ¿no? Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y cuál era la importancia de la misión Klein? ¿Cuál es, digamos, el aspecto más importante acerca de ello? A ver, esto es fundamental porque de hecho nos van a preguntar, ¿no? La misión Klein recomendó
al gobierno para poder obviamente facilitar mayores ingresos de capital norteamericano, liberar la economía, fundamental, ¿no? De esa manera favorecía pues los intereses de las grandes compañías norteamericanas, ¿no? En la cual pues ahí el gobierno va a otorgarle condiciones favorables para poder fomentar la inversión privada, al liberalizar la economía, ¿no? Por ejemplo, entre esas medidas era bajar el nivel de los impuestos, ¿no? Darle la infraestructura necesaria para que la inversión pueda darse. Y el rol del Estado era fundamentalmente pues mantener las condiciones necesarias para las inversiones, ¿no? También recomendó la misión Klein eh, hacer reducir los gastos sociales, ¿no? No otorgar subsidios a la industria, no aumentar los salarios, ¿correcto? Para obviamente, por así decirlo, ser austero en ese aspecto. Tampoco debía controlar pues la moneda ni los precios, es decir, no ser un Estado intervencionista, por así decirlo, ¿no? O sea, no promover el proteccionismo. Eso, por ejemplo, va a ser una de las medidas que al inicio Odría va a cumplir. Lamentablemente, pues, debido pues a su afán de querer perpetuarse en el poder, va a luego realizar enormes gastos que claramente contradicen a las recomendaciones de la misión Klein, ¿no? Pero ya hablaremos de eso más adelante. Eso también es fundamental, ¿no? Entonces, ahí claramente vamos a ver mucha inversión extranjera, principalmente de capitales norteamericanos. Esto es fundamental. Pero eso se va a dar justamente en su máximo auge entre los años 50, entre 1950 y 1953, justamente durante el desarrollo de la guerra de Corea. Ese va a ser el momento más álgido del gobierno de Odía. Pero de ahí va a empezar pues a tener un inconveniente tremendo, principalmente pues por la recesión económica debido pues al fin de la guerra, ¿no? Ahora, esto es muy importante ya que una de las maneras también para atraer capital, lo que hace el gobierno de Odría es modificar ciertas leyes que favorezcan justamente a muchas empresas norteamericanas, principalmente en la actividad minera. Por ejemplo, se hace un nuevo código de minería en el cual pues se reducen los impuestos con respecto a la extracción de los minerales, ¿no? Hay incluso exoneración de pagos por la importación de muchos equipos traídos de Estados Unidos. Y ahí van a llegar empresas como por ejemplo Marcona Mining Company, que va a explotar el hierro en Ica, y la Sauder Perú, que actualmente sigue operando, ¿no? Ahí recuerden que ahí explota cobre en la zona de Toquepala. Sauder Perú nunca fue tocada, ni siquiera cuando llegó Velasco Alvarado. Entonces, estos son, digamos, cómo la economía peruana se inserta al mercado, o perdón, cómo el mercado peruano se inserta en la economía norteamericana, ¿no? Con la inversión de grandes capitales. Muy bien. Luego, bueno, lamentablemente para Odría empieza pues a bajar las exportaciones y bueno, como Odría pues no quería perder sus privilegios, quería seguir teniendo mayor popularidad, simplemente lo que hace es aumentar los aranceles, principalmente de las exportaciones, y eso afectaba enormemente a la oligarquía agroexportadora, el grupo de poder que lo llevó al gobierno, ¿no? Por eso que ya no va a tener pues el respaldo ni siquiera de la propia oligarquía agroexportadora por justamente las medidas que había tomado con el único afán, repito, de perpetuarse más en el poder, ¿no? El populismo es algo que va a caracterizar a este gobierno, tratar de hacer obras, asistencialismo, con el único propósito de ganarse el cariño de todos. Bueno, eso es con respecto al aspecto económico, ¿no? Que de hecho sí o sí nos van a preguntar en cualquier examen de admisión, ¿ya? Entonces es fundamental. ¿Qué es lo que el profesor más nos va a preguntar, profesor? Bueno, la misión Klein, te va a preguntar también que anula el proteccionismo, que claramente perjudicaba a la burguesía nacional, ¿correcto? Eso también hay que tomar siempre en cuenta, ¿no?
Y eso em, no va a ser, digamos, totalmente el agrado, ¿no? De ese grupo de poder que justamente había yo mencionado, ¿no? Entonces son, digamos, cosas importantes que obviamente debemos que tomar siempre en cuenta, ¿no? Cuando hablemos de la, en este caso, de, de la, de, de la actividad misma o de los, de las medidas que va a tomar obviamente Odía en ese momento, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, vamos a tomar siempre en cuenta, ¿no? Siempre, por ejemplo, la misión Klein viene, ¿de acuerdo? Entonces ahí tienes que tomar siempre ese en cuenta, ¿no? Correcto. De ahí, pues, entre el 53 y el 56 ya empieza a tener un decaimiento tremendo, ¿no? Y el gobierno empieza, pues, a perder cierto prestigio, por así decirlo, ¿no? Muy bien. Y vamos a ver, chicos, en la fase social, o por en el ámbito social. A ver, de hecho, una de las cosas que vamos a recordar siempre es que en este gobierno, debido al desarrollo económico, principalmente en la capital y algunas ciudades de la costa, vamos a ver una gran migración, ¿no? Del campo a la ciudad. Como consecuencia de ello, pues sin duda vamos a ver el aumento de barriadas que antes no existían en Lima, que con el tiempo se convertirán en distritos, principalmente los que ahora pues son el cono sur y el cono este. Ahí pues tenemos al Agustino, la Victoria, en fin. Ahora, justamente como parte de ese proceso migratorio, mm, a esto pues se le va a conocer como el proceso de cholificación, ¿no? Este nuevo grupo de un gran número de personas provenientes de las zonas rurales van a darle una nueva matiz a Lima, ¿no? Una Lima totalmente distinta a lo que antes obviamente prevalecía, donde supuestamente los distritos de las clases medias y altas empiezan a perder importancia y también con el paso del tiempo surgen los distritos donde van a tener pues un crecimiento económico altísimo, incluso mayor a la que tenían los distritos de la época. Si te das cuenta, Los Olivos, San Martín de Porres, Independencia, San Juan de Miraflores o San Juan de Lurigancho van a ser, digamos, polo de desarrollo mucho más atractivos que lo que fue el RIMAC, o lo que es el RIMAC, por ejemplo, que antes pues era un distrito de las clases medias, ¿no? Y bueno, este proceso llamado de cholificación empieza pues a formar, a generar pues una nueva cultura, ¿no? Una nueva cultura que va a identificar bastante al limeño que asume pues elementos culturales propios de las zonas rurales mezclado con elementos urbanos. Entre las primeras expresiones se van a notar pues en los años 70 y 80 con la música la cual muchos deben conocer seguramente o han escuchado hablar, la música chicha, por ejemplo. Eso es algo también interesante, cómo empieza pues a formarse una identidad, ¿no? Los limeños actuales, estamos hablando de 23, 24 para adelante, son pues muchos de ellos descendientes de los primeros pobladores que llegaron aquí, ¿no? Son las futuras, son las nuevas generaciones, ¿no? Que están obviamente formando una identidad totalmente distinta a la de sus abuelos o sus padres, tanto en el ámbito educativo, en gustos y preferencias, etcétera, ¿no? Yo les recomiendo leer el libro de Guillermo Nugget, que habla bastante, ¿no? Sobre este tema de inmigraciones, ¿no? Él habla, hay un libro muy interesante llamado El laberinto de la Choledad, interesante, que habla bastante sobre este proceso de una nueva cultura que se va a ir formando aquí, en Lima principalmente, y también el libro de Carlos Matos, Desborde Popular, donde justamente habla de estos fenómenos migratorios, ¿no? Y justamente se va a dar, obviamente, se va a intensificar durante este gobierno.
e incluso el gobierno de Odría va a tomar unas medidas muy represivas para evitar pues el avance o la llegada de muchos migrantes. Tanto es así que el Congreso se va a atrever a formular o a plantear un pasaporte para aquellas personas que llegan a la capital, ¿no? La idea obviamente era detener el flujo migratorio, ¿no? Pero va a ser inevitable. La gente buscaba nuevas oportunidades y sabían que le iban a encontrar aquí, ya que el centralismo era lo que primaba en esa época, y creo que hasta el día de hoy, ¿no? Antes de la llegada, de los años, antes de los años 50, había más zonas rurales que urbanas, ¿no? Ahora es al revés. La mayoría de la población se concentra en la costa, principalmente en Lima. Casi 10 millones de personas se concentran solamente en Lima, ¿no? De los más de 33 millones, por ejemplo. Por eso que el bolso electoral está acá, en Lima, principalmente. Y eso lo saben mucho los candidatos. Si tú ganas Lima y ciertos sectores de provincia, simplemente ya tienes asegurado la presidencia. Muy bien. Lamentablemente, durante la recesión económica y por el fin de la exportación de nuestros minerales, pues esto va a repercutir enormemente, porque para empezar se detienen las obras públicas que generaban empleo, se disminuyen pues los sueldos, los salarios, el desempleo pues aumenta cada vez más, hay mucho déficit fiscal, mayormente por los gastos asistencialistas que Odría realizaba, ¿no? Y esto pues agudizó aún más pues la protesta social. Entre sus medidas asistencialistas pues estaba pues el seguro social obrero, el salario dominical, el voto femenino en las elecciones generales para ganarse pues la simpatía de las féminas, ¿correcto? Y esto obviamente va a provocar más bien un caos cada vez mayor, ¿no? Esto también es algo importante recordar durante el gobierno de Odría, ¿correcto? Que ya, como repito, empieza pues a perder el respaldo de la oligarquía agroexportadora, ¿no? Prácticamente le quitó su respaldo político y más bien lo que van a tratar de hacer es ver la manera pues como el próximo presidente pueda conciliar con ellos, ¿no? En fin, bueno, eso lo vamos a ver pues en el ámbito político, ¿no? Eso es básicamente lo más relevante en el aspecto social, ¿correcto? Eso es también algo que tenemos que tomar siempre en cuenta. Muy bien, listo. En el aspecto político, diríamos, como mencioné al inicio, su gobierno va a ser caracterizado por ser muy populista. La frase hechos y no palabras creo que resumen bastante la forma de cómo ver la política. También tiene otras frases importantes, ¿no? Donde ofrecía pues salud, trabajo, bienestar. Me hace recordar mucho también a las frases que decía Fujimori cuando llegó al poder, ¿no? Tecnología, trabajo y honradez, ¿no? Similar. Ahora, mm, podría, hay que recordar pues de que llega al poder primero mediante un golpe de Estado, forma una junta militar, luego llega a ser candidato único debido al encarcelamiento de su principal opositor y logra pues ganar los comicios electorales, ¿no? Con el respaldo, obviamente, repito, de la oligarquía agroexportadora y también de los capitales o de los monopolios norteamericanos, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Pero bueno, como consecuencia pues de la crisis misma, la sociedad empieza pues a darle pues, ya no darle pues el respaldo y claramente la oligarquía exportadora también, ¿no? Algo importante, jóvenes, que hay que tomar siempre en cuenta es que ya durante la Junta Militar aplica pues esa ley de seguridad interior con el objetivo obviamente de neutralizar a los opositores y controlar y perseguir a los principales líderes apristas y el Partido Comunista. Tanto es así que el propio Víctor Rolle de la Torre tuvo que refugiarse en la Embajada de Colombia y estuvo por varios años, en la cual eh, mm,
el gobierno estaba decidido a encarcelar e incluso, posiblemente incluso hasta ejecutar a Díaz de la Torre, porque repito, pues él era un personaje que aún todavía era un obstáculo, ¿no? Para los intereses del gobierno y en especial hasta ese entonces de la oligarquía exportadora. Lo digo así porque luego ahí la Torre va a cambiar totalmente distinto, se va a acercar más bien a Odría y a la oligarquía exportadora en los años siguientes, ¿no? Eso lo vamos a ver también más adelante, es algo interesante, ¿no? Bueno, a la astucia política, ¿no? En realidad, pues uno es aliado de acuerdo a ciertas circunstancias y conveniencia, en realidad, ¿no? Ahora, algo importante que también nos van a preguntar en cualquier examen de admisión es, digamos, la creación del CAEM, ¿no? De Centro de Estudios Altos Militares. Muchos dirán, profesor, ¿y cuál es la importancia o cuál fue lo que motivó la creación del CAEM, ¿no? Bueno, esto es muy importante porque justamente los militares que van a hacer cambios importantes más adelante, sobre todo en los años 70, justamente provienen de esta institución. Pero, ¿cuál era el propósito, profesor? ¿Cuál era la función de, del CAIN? ¿Cuál era, digamos, lo más relevante con respecto a ello? A ver, el CAIN, ¿de acuerdo? Em, tenía el principal objetivo de controlar las fuentes de energía y los recursos naturales, era un ideal que se tenía, ¿no? Y fomentar pues la industria en el país, pero una industria, repito, ligada o vinculada a los intereses norteamericanos, es decir, empresarios peruanos que desarrollasen una industria local, pero con insumos, maquinaria y tecnología proveniente de Estados Unidos. No hablamos de una industria propia, como de repente se desarrolló en otros países como Alemania, etcétera, ¿no? Se hablaba obviamente de una industria muy vinculada pues a los capitales norteamericanos, obviamente, ¿no? Buscaba claramente también modernizar pues el aparato estatal, ¿no? Y que luego esto se va a tratar de implementar en los años 70, ¿no? Repito, muchos de los cadetes, de los jóvenes que estaban estudiando en el CAIM, van a llegar a tener cargos importantes 20 años después, como es el caso de Velasco Alvarado, por ejemplo, ¿no? Que toma el poder y realiza pues grandes transformaciones donde prácticamente va a modernizar al país, principalmente Lima. A diferencia del gobierno militar de Velasco, eh, es un gobierno que va a proteger los intereses de la burguesía nacional, mientras que Odría va a defender los intereses de la oligarquía, ¿no? Aquí prácticamente estamos viendo la etapa prácticamente final de la oligarquía exportadora, ¿no? Ya que en los años subsiguientes va a entrar en colapso este grupo de poder, para en este caso cederle a la burguesía nacional industrial, que es actualmente la que toma las riendas y es la que dirige la política nacional en el Perú. Eso está clarísimo, ¿no? Eso está clarísimo. Solamente que es un grupo de poder dividido, ¿no? Fragmentado en realidad. Muy bien. Y bueno, entre sus principales obras públicas, como parte pues de su populismo, está pues estas grandes construcciones, como por ejemplo el Estadio Nacional, una obra impresionante. Está el Hospital del Empleado, el Hospital Militar, el Revalgiati, que son importantes hospitales gigantescos que aún a pesar del paso del tiempo siguen siendo impresionantes. Imagínate la época, ¿no? En la cual se construyeron. En fin, ¿no? Está también pues el ex edificio del Ministerio de Educación que está en el Parque Universitario. En fin. Entonces, estos son, digamos, los temas más relevantes que de hecho te van a preguntar, pues, sin duda, en cualquier examen de admisión. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta de repente, chicos, hasta aquí sobre el gobierno de Odría? ¿Todo claro? Profesor, ¿qué era eso del salario dominical? El salario medical era obviamente un salario que se daba al trabajador en su día de descanso, ¿no? Era obviamente una medida populista. Ese es el salario dominical. Es una propuesta que luego el APRA también tenía en mente, ¿no? Esto hay que recordar que eso venía de la propuesta del APRA cuando en su mayoría eran congresistas
en tiempo de Bustamante y Rivero, ¿no? Yo diría es el que lo va a plantear, ¿no? Y bueno, pero diría personas que lo va a aplicar luego, ¿no? ¿Sí? Ya está. ¿Alguien más? Ya, muy bien. Vamos entonces a una pequeña pausa, chicos, y luego pues nos vamos ahora a historia universal. Vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Bien, jóvenes, continuando con la clase, ahora en historia universal vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Diríamos pues que la Primera Guerra Mundial es el gran conflicto armado que se va a dar entre los países imperialistas justamente por el control de las colonias en el mundo. Esto se dio pues en el marco pues de un gran desarrollo industrial, donde lamentablemente pues para los países imperialistas el mundo pues era muy pequeño y van a empezar pues conflictos entre ellos, ¿no? Esta guerra va a durar pues entre 1914 y 1918 aproximadamente, ¿no? Entonces, profesor, diríamos que, ¿qué vendría a ser la Primera Guerra Mundial? Bueno, vendría a ser sin duda un conflicto bélico que va a enfrentar pues a las potencias imperialistas por el reparto de colonias. Hablamos pues de materias primas y mercados. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, chicos, a esta se le conoció como la Gran Guerra, ¿no? Por lo devastadora que fue. Ahora, todo conflicto de esta magnitud tiene antecedentes y vamos hoy día a estudiarla. Por ejemplo, la paz armada. La paz armada pues era un periodo en el cual las potencias imperialistas no llegaron a enfrentarse entre sí, pero sí estuvieron desarrollando una carrera armamentista. Recuerden que la paz armada tiene mucha relación con la guerra con Chile, porque qué es lo que buscaba Inglaterra, qué es lo que buscaba Alemania, qué es lo que buscaba Estados Unidos y Francia, era el salitre, ¿no? Esta paz armada, recuerden que se inició entre 1871 y termina en 1914, justamente cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Y hay que recordar pues, que justamente como parte de la, de la paz armada empiezan a formarse bloques militares. Por ejemplo, la primera en darse esta alianza allá por 1882 va a ser justamente entre la llamada la Triple Alianza, que estaba formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Para contrarrestar esa alianza militar surge la Triple Entente, una alianza militar fundada en 1907, en la cual estaba organizada por Inglaterra, Francia y Rusia. Pero claramente habían otras potencias, otros países que estaban defendiendo a uno de estos bloques. Por ejemplo, el Imperio Turco Otomano va a ser aliado de la Triple Alianza, ¿correcto? En el caso de América Latina, claramente tenía que estar del lado de la Triple Entente, que está liderada por Inglaterra. En ese tiempo Inglaterra pues tenía una hegemonía importante en la economía de la región, ¿no? De América Latina, ¿no? Entonces ahí están justamente cuando hablamos de los bloques militares. Ahora, hay que tomar en cuenta también lo siguiente, ¿no? Hablamos también de que ya a inicios o incluso mucho antes de la guerra, se estaban, pues, básicamente empezaron a darse ciertos, por así decirlo, disputas territoriales entre los países que luego van a iniciar la guerra, ¿no? Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con el control de los Balcanes, ¿no? Ahí, por ejemplo, Rusia, el Imperio Austrohúngaro, tenían ciertas desavenencias justamente por el control de esta zona, ¿no? Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y por qué era importante los Balcanes? Bueno, los Balcanes es fundamental porque para empezar es una zona estratégica, ¿correcto? Hay que recordar pues que los Balcanes desde ahí podían accederse a puertos y rutas comerciales. Por eso es que Rusia y el Imperio Austrohúngaro se disputaban esa zona de control, ¿no? Eso también es algo que tenemos que siempre mencionarlo, ¿no? Otro conflicto previo a la guerra, o esta tensión, perdón, que se va a dar es justamente la crisis de Marruecos,
donde Alemania buscaba obviamente pretender tomar el control de esta región que ya estaba en manos de Francia, ¿no? Es una tensión entre Francia y Alemania por el control de Marruecos. Tuvo que intervenir Inglaterra justamente para evitar pues mayores problemas, ¿no? Entonces, esto también es algo que tenemos que siempre tomar en cuenta. Me había olvidado algo importante, ¿no? Cuando hablamos del conflicto de los Balcanes, hay que recordar que también hubo guerras, ¿no? En esos años, previo a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que se dio pues entre 1912 y 1913, ¿no? Donde el imperio, por ejemplo, turco otomano perdió pues presencia en esta zona, ¿no? En los Balcanes. Y más bien potencias como el imperio austrohúngaro y Rusia buscaban obviamente más bien tener una influencia en esta zona, aprovechando en algunos casos ciertos vínculos étnicos, como el caso de Rusia, ¿no? Que tiene sin duda mucha, mucha presencia en esta zona, ¿no? Por algo, pues Serbia estaba más emparentado que Rusia, con Rusia, que con el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, justamente se va a dar este tipo de situaciones que claramente, pues, hasta cierto punto eran muy perjudicial, ¿no? Para estos intereses, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser acá, profesor, el pretexto? Porque las causas ahora lo vamos a estudiar, pero hay un pretexto importante que hay que tomar en cuenta y que siempre nos van a preguntar en cualquier examen de admisión. Bueno, el pretexto claramente es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al imperio austrohúngaro, ¿no? ¿A manos de quién? A mano, obviamente, de un grupo radical llamado la Mano Negra, ¿no? En la cual pues el imperio austrohúngaro acusa a Serbia de este atentado. Hay que recordar que cuando se produce este magnicidio, al imperio austrohúngaro le da un ultimátum a Serbia. Rusia, que era aliado de Serbia, obviamente moviliza sus tropas hacia esa zona. Alemania, al ver esta situación, le declara la guerra a Rusia. Y los países de la Triple Entente, al ver que Alemania declaró la guerra a Rusia, que era aliada, justamente era su aliada, pues hace lo propio con Alemania, ¿no? Y estalla la guerra. Profesor, ¿hubieran usado cualquier otro pretexto? Claro, si no hubiera sido el asesinato del archiduque, hubieran utilizado otro que permitiera pues que se inicie el conflicto, ¿no? Recuerde que eso es muy importante. En una guerra hay que provocar algo que sea impactante en la sociedad y qué mejor pues que un magnicidio, ¿no? Ya cuando la población reaccione, ya la guerra se había desarrollado, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es importante, ¿no? Si bien es cierto, repito, la Triple Alianza y la Triple Entente tenían a sus organizaciones o países que estaban militarmente formando alianza, había otros también que van a tener una cierta intervención en la guerra, ¿no? Ya sea de manera directa, ya sea de manera directa o indirecta, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es, digamos, lo que justamente quería comentarles, ¿no? Profesor, entonces, ¿cuáles van a ser las causas principalmente? Bueno, las causas siempre van a ser económicas, en toda guerra, chicos. ¿Ya? Eso tengo en cuenta, pero que se va a tener que utilizar pues hoy otros pretextos para que la gente esté convencida que la guerra es justa, ¿no? Ninguna guerra es justa, pero la idea es convencer a la población que sí lo es. Por ejemplo, una de las primeras causas de la guerra es sin duda pues la expansión imperialista, ¿no? La lucha por conseguir pues colonias y materias primas por parte de estos países, ¿no? En realidad pues las transnacionales, ¿no? Son los que han provocado este conflicto. Entonces, esto es algo que siempre hay que recordar, ¿no? El afán pues de conseguir nuevos territorios, el afán de poder tener el control de los mercados y materias primas justamente para desarrollar su industria, ¿no? Las pugnas territoriales también de una manera contribuyeron al conflicto. Hay que recordar pues que ya existía fricciones entre Francia y el Imperio Alemán. Hay que recordar que años atrás hubo una guerra entre Prusia, que con el paso del tiempo se convirtió en Alemania, y Francia, por el cual pues ese país perdió Alsacia y Lorena, que eran zonas industriales, y que obviamente buscaba reclamar esos territorios. Por otro lado, los Balcanes también había una disputa, ¿verdad? Entre el Imperio Austrohúngaro y Rusia, en fin, ¿no? Entonces, eso también es algo que tenemos que tomar siempre en cuenta. Y bueno, para poder obviamente promover una guerra de esta magnitud, era pues importante exaltar el nacionalismo, ¿no?
hay que recordar pues que la burguesía imperialista promovió mucho un discurso chauvinista para favorecer pues el reclutamiento de la población en la guerra, ¿no? Pero también hay algo que importante de tomar en cuenta y casi nadie habla de ello. La guerra también permitió evitar, ¿no?, el avance del movimiento obrero internacional. Se habla muy poco de eso, ¿no? En realidad también es algo que tomar en cuenta, ¿no? Una de las causas también por la cual la guerra se desata es detener el avance del movimiento obrero que se estaba internacionalizando. El temor de las burguesías era pues que los movimientos obreros formasen partidos políticos y puedan llegar al poder mediante la vía democrática, ¿no? Ese era el peligro que tenían ellos. Por eso que años después se van a instaurar pues gobiernos fascistas, ¿no?, que claramente eran gobiernos antidemocráticos y anticomunistas, ¿no?, por usar el término, ¿no? Porque, repito, ¿no?, y siempre lo voy a mencionar, ¿no?, el término comunismo es mayormente un sistema económico que el mundo no ha experimentado, y dudo que lo haga también, pero me refiero a comunismo como partido político, como ideológico, ¿no?, que en realidad pues existieron, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a ver un poco sobre el proceso de la guerra, ¿de acuerdo? Como tú puedes ver ahí en pantalla, hay dos etapas, ¿no? Una de ellas es la llamada campaña de movimientos o también guerra de movimientos iniciales y la campaña de posiciones. ¿Ya? A ver, Alemania aplica una táctica militar interesante llamada el Plan Schlieffen. Fue una táctica en la cual Alemania iba a atacar en dos frentes, en el frente oriental y en el frente occidental. ¿Correcto? Hablamos pues de Rusia y Francia principalmente. Ahora, Alemania da el primer golpe. Para poder invadir Francia, como tú puedes ver en tu pantalla, tiene que invadir o tiene que pasar por Bélgica, ¿no? Y así va a ser, ¿no? Pero los alemanes son detenidos pues en la primera batalla de Marne, ¿no?, por parte de los franceses con apoyo de los británicos. Ahora, Italia sorprendentemente se pasa al bando de la Triple Entente, ¿no?, y se enfrenta pues al Imperio Austrohúngaro, ¿no? Pero es derrotado pues en la batalla de Caporetto. Ahora muchos dirán, profesor, ¿y por qué Italia se pasa al bando contrario? Primero porque ya tenía desavenencias con el Imperio Austrohúngaro por ciertas zonas que Italia reclamaba en los Alpes que compartía con el Imperio Austrohúngaro. Y en segundo lugar, Inglaterra pues convence a Italia que si ganaba la guerra iba a recibir pues una serie de beneficios. Lo mismo pasó con Japón, ¿no? Japón por eso también va a ser parte de la Triple Entente, pero ambos países pues prácticamente fueron engañados. Es por eso que durante la Segunda Guerra Mundial estos países, la cual se les prometió ciertos beneficios que la cual no se cumplió nunca, pues se aliaron al país que había sido derrotado en la Primera Guerra Mundial y encima humillado por las potencias de la Triple Entente. Ahora bien, mm, Alemania logra tener un triunfo interesante frente al ejército ruso, ¿no? A pesar de que Rusia inicia la invasión, son derrotados en la batalla de Tannenberg y los lagos Masurianos. ¿Y por qué Alemania venció? Porque su armamento era más avanzado que el ruso. Hay que recordar pues que la Rusia de esa época, la Rusia zarista, no era tan poderosa como luego sí lo va a ser cuando se convierta en la Unión Soviética. Era un país inmenso, pero muy atrasado, y encima con un ejército que no estaba a la altura de las tropas alemanas. Muy bien. En el frente oriental, pues eso es lo que va a lograr Alemania, ¿no? En el flanco occidental, detenidos por los franceses, y en el frente oriental, dos importantes victorias, ¿no?, frente a Rusia. Muy bien. Ahora, Alemania cambia de táctica porque claramente en la primera campaña no le fue muy beneficioso porque seguía estancado, no podía avanzar. Y se va a llevar a cabo lo que se conoce como la guerra de posiciones o también llamada la guerra de las trincheras, ¿no?, que es una guerra de desgaste en realidad, ¿no?
Lo curioso es que quienes inician este plan no son los alemanes, sino los franceses, ¿no? Los franceses pues, inician la guerra de desgaste frente a los alemanes, ¿no? Mediante la construcción pues, de trincheras, ¿no? Y ahí se produce pues, una de las batallas más sangrientas de la historia del siglo XX, como es en la batalla de Verdún y en la batalla de Somme. Paralelo a ello, Alemania desata una contraofensiva, pero en el mar. Para nadie es un secreto que la armada inglesa era la mejor, pero Alemania había desarrollado una flota submarina muy interesante, en la cual pues va a hundir a muchos barcos de distintas nacionalidades, justamente con el propósito pues de abastecerse su propia industria y evitar pues que Inglaterra se siga nutriendo o siga abasteciéndose de armamento mayormente eh, em, claro, abastecerse de armamento proveniente de Estados Unidos. Estados Unidos fue su principal proveedor de armas de Inglaterra, ¿correcto? Ahora, como parte pues de esta lucha marítima, Alemania hunde una embarcación norteamericana llamada Lusitania en 1915 y eso le sirve de pretexto a los Estados Unidos para ingresar a la guerra 2 años después, porque Estados Unidos ingresa en 1917 todavía, ¿no? Pero el hundimiento se dio en 1915. ¿Por qué Estados Unidos se demoró mucho en ingresar a la guerra? Por dos razones fundamentales que ahora lo voy a comentar, ¿no? Ahora, lo interesante también es que parte de estos incidentes, Alemania también hunde una embarcación peruana, el Lorton. Claro, el Perú obviamente no es que va a ingresar a la guerra, pero sí va a protestar y va a romper relaciones diplomáticas con ese país, ¿no? Muy bien. Ahora, otro dato interesante es que en 1917 ocurre algo significativo en Rusia. Estalla la revolución bolchevique. Y justamente cuando llegan al poder, lo que hacen es pactar con Alemania. Se da lo que se conoce como el tratado Brest-Litovsk, donde Rusia se retira de la guerra. Alemania, ¿qué le da en concesión? Le da varios territorios. Le da Ucrania, le da Lituania, Letonia y Estonia. Es interesante. ¿Y por qué Alemania buscó eso, profesor? Porque era inminente la llegada de los Estados Unidos. Miren, chicos, Estados Unidos necesitaba entrar a la guerra para garantizar pues sus intereses comerciales. Porque si ganaba Alemania, ¿quién le iba a pagar a Estados Unidos todo lo que había vendido en armamentos a los aliados de la Triple Entente? ¿No? Entonces, pero había un problema, ¿no? La población norteamericana opinaba que en Estados Unidos no debería intervenir en una guerra que estaba muy lejos de su territorio, era Europa. Entonces, ¿cómo convencer a toda una población de que hay que ir a una guerra? Y ahí entra en lo que se conoce pues como una campaña publicitaria psicosocial que claramente en pocos años convenció a toda una población de que era necesaria una guerra. Y eso fue durante el gobierno de Woodrow Wilson. Este presidente organizó lo que se conoce como la Comisión Krell. Es una campaña publicitaria psicosocial para manipular a la opinión pública y así pues lograr que la población apruebe el ingreso a la guerra. En menos de un año, la población norteamericana se convenció de ir a una guerra. Es decir, desde pasar del pacifismo a un espíritu belicista. Profesor, ¿es posible eso que toda una sociedad cambie? Por supuesto, eso es factible. Si tú mezclas miedo con desinformación, lo tienes. Y eso lo dicen varios expertos en marketing, ¿no? Lo dicen varios expertos en marketing. Y es por eso que se logró pues convencer a la población a que era necesario pues entrar a una guerra. De ahí viene pues, no sé si se acordarán que es parte también de la historia, lo que es el plan Silberman, ¿no? Donde aparentemente descubren una carta, un documento por parte del gobierno alemán a México, en la cual pues respalda, apoya
a que México pues pueda recuperar sus territorios que había perdido durante la guerra con Estados Unidos. La gente se convenció y dice, ¿cómo es posible que Alemania haga esto? ¿No? Entonces ahí claramente vemos cómo eh, fomentar el nacionalismo, el patriotismo y otros elementos permiten pues que la gente se convenza, ¿no? Que hay un enemigo que hay que vencer, que es Alemania. En realidad pues se crean a los enemigos, ¿no? Hay que crear enemigos para arremeter contra ellos. Es una buena maniobra, ¿no? Que siempre ha tenido resultados, ¿no? Y que sigue dándose incluso hasta nuestros tiempos. Muy bien. Bueno, pues ya vemos en las campañas finales, los aliados derrotan a Alemania, obviamente con la intervención norteamericana. Al final los alemanes son obligados a firmar el armisticio de Copenhague, ahí está, un acuerdo de alto el fuego. El emperador Guillermo II huye del país, se va, si no me recuerdo, a Holanda, deja el poder, y prácticamente Alemania se convierte en un caos. Ahí empiezan pues a sobresalir organizaciones políticos, principalmente promovidas por el socialismo alemán, dirigidas principalmente por Rosa Luxemburgo, y justamente pues para evitar obviamente que la revolución socialista sea un éxito en Alemania, rápidamente pues se funda la República de Weimar y reprime justamente a estos movimientos socialistas ante el temor pues que llegase al poder un gobierno de estas características. Ahí los espartaquistas era pues sin duda una liga dirigida por Rosa Luxemburgo, ¿no? Que había promovido, repito, una revolución socialista, pero que al final no llegó a tener éxito porque fue violentamente reprimida eh, por las tropas del orden. Y bueno, ahí se produce pues el Tratado de Versalles un año después, allá por 1919, ¿no? Firmado pues entre los países aliados de la Triple Entente y Alemania. Y ahí Estados Unidos, durante el gobierno de Wilson, se pone en base los 14 puntos, ¿no? Que claramente favorecían los intereses de Estados Unidos. Alemania no solamente pierde sus territorios, sino que le obliga a asumir una deuda, una indemnización de guerra, prácticamente impagable. Lo mismo ocurrió con el caso de ya, el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Pero claramente el más castigado va a ser Alemania, ¿no? Eso seguramente, eso es algo real, ¿no? Eso es también fundamental, ¿no? Entonces, profesor, cuando usted me pregunta sobre el ingreso de Estados Unidos a la guerra, diríamos que fue mayormente por intereses económicos, claro. Recuerden que todo esto empezó pues cuando Alemania intentó bloquear el comercio de armas norteamericanos y provisiones a los ingleses. Y claramente pues los norteamericanos o las empresas norteamericanas perderían pues los préstamos hechos a la Entente, ¿no? Si es que vencía a Alemania, como les mencioné hace poco, ¿no? Entonces, por eso es que Estados Unidos pues interviene en la guerra. Y le fue muy rentable porque después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos junto con Japón se convierten pues en las primeras potencias hegemónicas en el mundo. Tanto es así que Japón y Estados Unidos luego van a disputar el Pacífico. Y de ahí pues se da esta guerra, ¿no? Que es la Segunda Guerra Mundial. Y esa Segunda Guerra Mundial se dio justamente porque habían fricciones, intereses económicos entre Estados Unidos y Japón por el control del Pacífico, claramente, ¿no? Pero eso ya lo veremos ya um, más adelante, ¿no? No se preocupen en ese aspecto. Profesor, ¿cómo es que al final los alemanes pues van a tener que ceder ante esas pretensiones por parte de los aliados? Pues va a ser así, ¿no? Eso es con respecto pues a Alemania, ¿no? Ahora, a Alemania también se le va a obligar a que su ejército se reduzca. Solamente va a contar con 100.000 efectivos, nada más. Él no se le va a permitir tener más ejércitos, ¿no? Y también lo mismo va a pasar con el Imperio Austrohúngaro, ¿no? El tratado que va a firmar con el Imperio Austrohúngaro es el Tratado de Saint-Germain, en la cual pues se pone fin al Imperio Austrohúngaro
va a también pagar una cierta indemnización, pero el imperio se divide, ¿no? Para dar forma, pues, a Austria y Hungría. Profesor, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. A ver, en el aspecto económico diríamos que sectores productivos de Europa han quedado devastados por la guerra. Tanto Estados Unidos como Japón se convierten en las primeras potencias hegemónicas, ¿correcto? Dejó lamentablemente un saldo de más de 12 millones de muertos. Y bueno, el aspecto político surgen nuevos países, ¿no? Como el caso de Polonia, que fue un territorio alemán, Yugoslavia, ¿correcto? Surge Yugoslavia. Checoslovaquia, que también fue un territorio de lo que fue el imperio alemán. Eh, Austria y Hungría se separan y surge pues el primer estado socialista, ¿no? Que es Rusia, ¿no? Debido al triunfo de los bolcheviques, ¿no? Y se crea pues la Sociedad de Naciones, una institución multinacional que, bueno, debería, ¿no? O debía mantener la paz entre los países a través de los medios diplomáticos para evitar pues nuevos conflictos, ¿no? Pero eso, al final eso nunca se llegó a dar. En realidad, pues, la Asociación de Naciones es el antecedente más cercano que luego lo que luego va a ser la ONU, ¿correcto? La Organización de Naciones Unidas, ¿no? En la cual claramente, pues, está organizado por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí si te das cuenta, quienes forman la ONU está formada por en el Consejo de Seguridad están formados por las cinco potencias, bueno, las cuatro que lograron vencer la guerra, ¿no? En fin, ahí está, ¿no? Es muy importante recordarlo, ¿no? Mm, Esto hay que sumarlo, pues, a que Europa está sumergida en una crisis económica tremenda en la cual Estados Unidos tiene que apoyarlo, ¿no? Económicamente, reactivar la economía de ese continente, justamente para evitar, ¿no? El avance del socialismo también, ¿no? En fin, ¿no? Es algo también que es fundamental recordarlo, ¿no? Muy bien, estas son, digamos, las principales características de lo que es la Primera Guerra Mundial. ¿Alguna otra pregunta, alguna consulta, chicos, con respecto a la Primera Guerra Mundial? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro? Bien. Vamos a hablar ahora acerca de la Revolución Rusa. Profesor, ¿qué viene a ser la Revolución Rusa o la Revolución Bolchevique? Bueno, viene a ser, jóvenes, un proceso de lucha organizada por los trabajadores de la Rusia zarista, por los movimientos campesinos que buscaban obviamente derribar a la monarquía zarista, ¿no? Para implementar pues un gobierno socialista, ¿no? La Revolución Rusa hay que recordar pues que estalla en 1917, ¿no? y, y que de hecho el impacto que va a tener es muy similar a lo que se dio pues en Francia, ¿no? Solamente que en Francia fue dirigida por la burguesía, mientras que la Revolución Rusa va a estar dirigida pues el, por los movimientos obreros, ¿no? Muy bien. Esto se da de acuerdo pues al contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la cual pues hay que recordar que Rusia participó y claramente perdió importantes batallas, ¿no? Sobre todo con Alemania. ¿Cuáles son las causas, profesor, por la cual se da la guerra, ¿no? O perdón, se da esta revolución? Bueno, de hecho, económicas, ¿no? Hay que recordar pues que Rusia tenía una economía feudal muy atrasado, se basaba pues en el latifundismo, donde ciertos sectores privilegiados controlaban las tierras, ¿no? Mayormente pues estaban en manos de la nobleza terrateniente, ¿no? Y bueno, hay que recordar pues que los trabajadores eran sumamente explotados por parte de los capitales norteamericanos, perdón, los capitales ingleses y franceses, ¿no? Que controlaban las materias primas de Rusia. En el aspecto social, diríamos que había mucha desigualdad. Los campesinos, llamados mujiks, eran duramente explotados en el campo por los nobles terratenientes, a la cual pues se llamaban los boyardos, ¿de acuerdo?
Por otro lado, eso fue en el campo. En las zonas urbanas, en las fábricas, los obreros pues eran explotados por las industrias extranjeras. Entonces, el hambre, la pobreza, eh, la misma crisis que había dejado la guerra que se estaba desarrollando en Europa, generaba pues un fuerte descontento en la población, ¿no? El maltrato por parte del gobierno al pueblo fue una de las razones también que provocó sin duda que se desate la guerra, ¿no? En el aspecto político era un gobierno despótico, absolutista. El gobierno de Nicolás II pues era autoritario y encima pues no gozaba de prestigio porque habían fracasado durante la Primera Guerra Mundial con Alemania, pero antes también había sufrido una derrota tremenda con Japón. Entonces era un gobierno desprestigiado, ¿no? Por sus acciones. Pero también está pues el factor ideológico, ¿no? Donde se va a difundir el marxismo en Rusia. Lenin, por ejemplo, es el que va a adaptar el marxismo a la realidad económica y social de la Rusia zarista, que prácticamente eh, te- podríamos decir pues que las ideas de Marx va a ser muy aceptado justamente por las condiciones por las cuales Rusia estaba viviendo, ¿no? Muy bien. Pero como justamente yo te mencioné, pues todo gran acontecimiento tiene antecedentes, ¿no? Y vamos a recordar un poco. Bueno, primero, el desprestigio por parte del gobierno zarista, ¿no? Como yo le mencioné, hubo una guerra entre Rusia y Japón, porque obviamente Japón estaba en una expansión importante y buscaba tener el control de ciertos territorios que eran obviamente de Rusia, y se desata pues una guerra tremenda, ¿no? Hay que recordar pues que la Rusia de los zars, de los Romanov, de la dinastía Romanov que gobernaba en ese tiempo, buscaba ocupar importantes territorios en Manchuria, ¿correcto? E incluso su expansión llegaba a alcanzar hasta Corea. Ahí es pues donde Japón también que tenía sus propios expansiones geopolíticos, no iba a permitir pues que tocar esos territorios, ¿no? Y se produce la guerra, ¿no? Japón ataca a Rusia y lo derrota fácilmente, y eso va a provocar pues una crisis social y política en el Estado zarista ruso, ¿no? Japón, recuerden que era ya un país industrializado, militarmente en lo tecnológico y en su capacidad de respuesta era superior a la de los rusos, ¿no? Ahora, un dato fundamental aquí que de hecho hay que tomar en cuenta es que como parte pues de esta situación donde la población está totalmente descontenta con el gobierno de los zares, es que se va a producir pues una manifestación contra el hambre y la pobreza. Y el Estado, en vez de solucionar esos gravísimos problemas, lo que hace es reprimir a la población. Una masacre de muchos, de centenares de trabajadores. A esto pues se le conoce como el dominio, el Domingo Sangriento, ¿no? Allá por 1905. Entonces, se producen pues más protestas, motines en toda Rusia, y eso obliga pues que ante la agitación social, el zar pues promete instaurar la Duma. La Duma es una especie de parlamento que no existía, ¿no? Pero claro, esta Duma iba a estar dirigida por la burguesía rusa y que ellos para legitimar su poder iban a ser elegidos por sufragio universal. Y ahí es donde se forman los soviets. Profesor, ¿y qué son los soviets? Es una asamblea compuesta por trabajadores, campesinos y soldados, que va a ser fundamental para la revolución. Sin la creación, si no existieran los soviets, ten por seguro que nunca se hubiera llevado a cabo la revolución. Porque justamente Lenin se va a valer de los soviets para llevar a cabo dicho acontecimiento. ¿Correcto? Muy bien. Bueno,
Es así pues que debido a la misma situación, a la coyuntura que se estaba pasando, empiezan pues a formarse partidos políticos que buscan de cierta manera solucionar los grandes problemas. Unos en función a los intereses de la burguesía, que también no estaban conforme con el gobierno de Nicolás II, y otros que representaban los intereses de la población, principalmente de las clases trabajadoras, ¿no? Ahí pues surgen dos importantes movimientos políticos, como es el caso de los mencheviques, partido de tendencia moderada, y los bolcheviques, que era un partido de tendencia radical, ¿no? Justamente la Revolución Rusa va a tener esas dos fases, ¿no? Una promovida por los mencheviques, también llamada la Revolución de Febrero, y la otra, que es la fase más radical, promovida por los bolcheviques, llamada la Revolución de Octubre. ¿Cuáles son, digamos, los hechos más significativos, profesor, en la Revolución de Febrero? Bueno, en primer lugar, eh, aquí se van a dar grandes manifestaciones en Rusia, principalmente contra la guerra y contra el hambre y la pobreza. El zar ordena pues reprimir, ¿no? Pero la Guardia Nacional desconoce la orden. Ahí es donde se da cuenta que Nicolás II perdió el control y ante la presión de la burguesía abdica, es decir, deja de lado ser zar, ¿no?, de Rusia. Y los mencheviques eligen a Kerensky, ¿no?, como el encargado del gobierno. Mientras eso estaba ocurriendo, claro, Zelensky también tenía el apoyo de los soviets, pero al no cumplir con la vía, con lo que estaba establecido, con lo que había establecido, pues al final pierde su apoyo, ¿no? Justamente cuando Kerensky llega al poder y estaba haciendo ciertas reformas, llega Lenin, llega Lenin a Rusia. Él viene de Suiza, llega a Rusia y se opone a Kerensky, ¿no? Ahora, rápidamente Lenin busca el apoyo de los soviets. ¿Y por qué los soviets al final apoyan a Lenin? Porque Kerensky no había cumplido con las promesas, ¿no? Entre ellas, pues, la repartición de las tierras a las comunidades campesinas, por ejemplo. Es por eso que, eh, y como Kerensky aún todavía mantenía a Rusia en la guerra, entonces la gente ya no lo va a apoyar. Esa situación es aprovechada justamente por Lenin, ¿no?, donde Lenin asume un liderazgo importante junto con Trotsky y Stalin, y son ellos los que ejecutan al zar y a su familia, como una medida pues radical, ¿no?, de que ellos sí van a cumplir con la población. Es más, Lenin es el que firma el tratado Brest-Litovsk, en la cual pues Rusia se retira de la guerra. Y ahí pues se produce una guerra civil entre los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques eran pues los llamados ejército blanco, que estaba apoyados por los capitales extranjeros y la burguesía rusa, contra los del ejército rojo, eh, en este caso dirigidos por Trotsky, y que al final, pues, luego de una serie de luchas tremendas, el ejército rojo derrota, ¿no?, al ejército blanco. Es una guerra que duró 2 años, entre 1918 y 1922 aproximadamente. Y justamente en ese año, en 1922, se establece pues la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no?, la URSS, ¿no? Lenin ahí establece los llamados nueva política económica, ¿no? Em, ¿Y cuál es el propósito, profesor, de establecer esta nueva política económica? Bueno, lo que va a hacer pues es realizar una serie de reformas en beneficio de la comunidad o de la sociedad rusa, ¿no?, como el reparto de tierras, una industrialización propia, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, hay que recordar pues que el Estado soviético dirige pues la economía a través de una comisión estatal, ¿no?, de planificación económica, a la cual pues se va a llamar el Gosplan, ¿no? Lamentablemente Lenin muere en 1924, ¿no?, y luego de una lucha interna entre Trotsky y Stalin, este último
mm, logra continuar los planes de Lenin, a la cual se van a llamar los llamados planes quinquenales para impulsar pues el desarrollo productivo en Rusia, ¿no? Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y cuál fue la lucha ideológica o disputas entre Trotsky y Lenin, perdón, y Stalin? Bueno, Trotsky planteaba que la revolución debía continuar a otros países, mientras que Stalin más bien lo que busca era que primero se complete la revolución aquí en Rusia, desarrollar una industria, principalmente en la industria pesada, y luego posteriormente ayudar a los otros países a formar el socialismo, ¿no? Esa era la gran diferencia entre Trotsky y Stalin. Claro, era una oposición ideológica, ¿no? Pero de hecho seguramente habrían otros asuntos ahí que claramente marcaban una diferenciación tremenda, tanto es así pues que Trotsky va a tener que huir del país, ¿no? Para evitar realmente su ejecución. Que luego va a ser asesinado una vez que está en México, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ahí es donde pues se establecen los planes quinquenales de Stalin. ¿Cuántos planes quinquenales se dieron? 3, jóvenes, por si acaso, ¿ya? Hay que recordar eso, ¿no? Se dieron 3 planes quinquenales, eh, que en este caso pues favoreció en cierta medida a los, a los rusos, ¿no? O a los, en este caso pues a los soviéticos, ¿no? Entonces, algo que también debemos siempre recordarlo, ¿no? Ahora, mucho gran profesor, y estos planes quinquenales, digamos, hasta cierto punto fueron importantes, sí, porque, por ejemplo, en este primer plan quinquenal se buscó, pues, devolver las tierras a las comunidades campesinas, desarrollar una industria pesada. En el segundo plan quinquenal, lo que se buscó era enfocarse en la producción de artículos de consumo, y en la tercera plan quinquenal, justamente con el objetivo de enfrentar la amenaza de las potencias capitalistas y el avance de los nazis, pues se va a enfatizar netamente en la producción de armamentos, ¿no? Principalmente, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro? ¿Ninguna? Muy bien, ahí estoy dejando ahí. Parece que un ratito, a ver, un ratito, a ver. A ver, ahora sí. Muy bien. Ninguna pregunta, ¿no? Todo claro, ¿no, chicos? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien, perfecto. Listo. Bien, chicos, continuando con la clase de hoy en economía, vamos a hablar acerca del sistema financiero peruano y el sistema bancario. A ver, nosotros conocemos como sistema financiero a un sector de la economía que está conformado por un conjunto de organizaciones privadas, públicas, ¿correcto? Públicas y privadas, por el cual pues ambas captan, administran y regulan los recursos financieros que se van a negociar entre los agentes económicos, ya sean los agentes económicos superavitarios, es decir, los que tienen el dinero y necesitan incrementar más a través de sus ahorros, y los deficitarios, ¿no? Que son aquellos que sí necesitan el dinero y por lo tanto van a pedir préstamos, ¿no? Entonces, prácticamente estas instituciones cumplen un papel de intermediarios, ¿de acuerdo? Eso es importante. Entonces, profesor, cuando usted me habla de agentes económicos, me habla de los superavitarios y me habla de claro, de los superavitarios y los deficitarios. Así es. En este caso, recuerden que los superavitarios son aquellos que presentan excedentes de dinero y están dispuestos, pues, a otorgar sus excedentes a cambio de una retribución. Mayormente, ¿de qué retribución estamos hablando? De intereses, ¿correcto? Los deficitarios son aquellos, pues, que presentan la necesidad de recursos.
ya sea para poder invertirlo o consumirlo. Y por lo tanto, como tengan la capacidad de pagarlo, solicitan ese préstamo y obviamente tienen que pagar el capital más una tasa, ¿no?, de interés a la entidad financiera. Entonces, ese, digamos, es la importancia que tiene el sistema financiero, ¿no? Que canaliza pues dinero de los agentes supervitarios hacia actividades de producción o consumo, ¿correcto? Entonces, esto es algo que siempre hay que recordarlo. Aquí, por ejemplo, dejo un cuadro comparativo ahí para que más o menos quiénes son los superavitarios y quiénes son pues los deficitarios. En este caso, las entidades financieras como los bancos, por ejemplo, son en este caso los intermediarios, ¿no?, los encargados de canalizar ese dinero. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, una persona que tiene capacidad de ahorro es un superavitario, así es, coloca ahí sus depósitos, sus ahorros en las entidades financieras. El deficitario es aquella persona que necesita el dinero y obviamente las entidades financieras le otorgan préstamos, ¿correcto? El banco o la entidad financiera recibe un interés por prestar dinero a los deficitarios y el superavitario recibe un interés por dar su dinero a esas entidades financieras. Lo interesante acá, jóvenes, es que la tasa de interés es distinta. Es decir, el superavitario recibe una tasa de interés baja. A eso se le conoce como tasa pasiva. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando hablamos de los bancos. Mientras que en el caso del deficitario, los intereses que debe pagar a la entidad financiera o el banco es más alto. Eso se le conoce como tasa de interés activa. Siempre va a ser así. Muy bien. Ahora, profesor, cuando usted me habla de intermediación directa o indirecta, ¿a qué se está refiriendo básicamente? Muy bien. La intermediación financiera, jóvenes, es un proceso en el cual pues consiste en que una entidad traslada justamente los recursos financieros a los agentes económicos superavitarios. ¿A quiénes? Hacia los deficitarios, ¿no? Es decir, las empresas del sistema financiero tienen pues justamente esa responsabilidad, ¿no?, de velar por el dinero de los ahorristas, ¿no?, y generar pues los intereses sobre sus depósitos. Además hay que recordar pues que ellos se encargan de evaluar al deudor y si va a cumplir con sus obligaciones de pago, ¿no? Eso es fundamental. Por eso es que cuando hablamos de la deficitario es porque sí tiene la capacidad de pago, ¿no? Y eso tiene que ser evaluado y observado por la entidad financiera, ¿no? Entonces, algo que no debemos olvidarnos. Ahora, este recurso financiero, que puede ser canalizado desde los agentes económicos superavitarios hacia los deficitarios, se puede hacer a través de una intervención directa o a través de una intervención indirecta. Cuando hablamos obviamente de intervención directa es porque se realiza pues a través de los mercados de valores, como la que tú puedes ver en el caso de la Bolsa de Valores de Lima. Y una intermediación indirecta es cuando se realiza pues a través de un sistema bancario o no bancario. Puede ser, por ejemplo, un banco o puede ser de repente una caja municipal, por ejemplo. Eso es algo fundamental. Entonces, profesor, cuando usted habla de intermediación directa, ¿hablamos de mercado de valores? Claro que sí. La intermediación directa se presenta justamente cuando los agentes necesitan pues dinero para financiar sus proyectos. En este caso hablamos de los deficitarios, ¿no? Y obviamente lo que resulta conveniente es tomarlo del sector bancario. Entonces recurren obviamente a emitir pues valores, ¿no?, acciones, bonos, por ejemplo, ¿no?, para captar obviamente si así los recursos necesiten pues directamente de los ofertantes de capital. Hay que recordar pues que los ofertantes no son otros que los inversionistas, ¿no?, que adquieren justamente los valores sobre la base del rendimiento esperado, ¿no? Y obviamente quien asume el riesgo es el mismo. En cambio, una entidad bancaria, que en este caso cuando tú solicitas un dinero, es decir, cuando tú quieres un dinero de manera indirecta, quien se arriesga es el banco. En una intermediación directa, no. El que se arriesga es la persona, ¿no?, que realiza la operación.
pero que también, si es exitoso, le va a dar pues una gran rentabilidad. Como parte pues de la intermediación directa está lo que se conoce como mercado de valores, ¿no? Que no es otra cosa que la bolsa de valores, jóvenes, ¿ya? Es cuando una empresa pues privada, ¿no? Por ejemplo, pues una sociedad, una sociedad anónima abierta, facilita pues la negociación de valores inscritos, obviamente, en la cual ofrece esta oportunidad a que puedan, obviamente, adquirir sus acciones, ¿correcto? Ahora, profesor, pero estos valores, estos títulos de valores que se negocian en el mercado, en la bolsa de valores, ¿tienen algún tipo de garantía que existan o que tenga, obviamente, un peso importante al momento de poder vender o comprar? Claro, porque estos títulos de valores jóvenes tienen que estar registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, la SMMB, en la cual eh, ahí es donde se van a poder negociar y cuenta con el respaldo justamente de esta superintendencia, ¿no? Entonces, esto no debemos olvidarnos nunca, ¿no? Y lo bueno es que ahí, pues, los agentes económicos se pueden conocer y pueden interactuar, ¿no? Repito, el riesgo lo asume el superavitario o el inversionista, ¿no? En este caso, el que compra o el que vende, ¿correcto? Lo único que hace la superintendencia es validar, ¿no? Que este título de valor existen, o estos bonos, estas acciones, sí son, digamos, adecuados. Ahora, lo interesante es que existen personas especialistas en asesorarte para que puedas simplemente invertir en la bolsa de valores. En Estados Unidos, por ejemplo, se le conoce esto como brokers, ¿correcto? Aquí tenemos los agentes de bolsa, que son obviamente los que te van a orientar, ¿no? A poder, obviamente, en este caso, poder conocer bastante esta forma de obtener un ingreso directo, ¿no? En la cual no necesitas la intervención del banco. Muy bien, perfecto. Ahí entonces entra como parte importante de esta asesoría la sociedad de agentes de bolsa, ¿no? Que son los intermediados en este mercado bursátil para poder obviamente asesorarte y ayudarte a realizar una buena inversión. Ellos que cobran a cambio una comisión, ¿no? Una comisión. Muy bien. Ahora, ¿qué viene a ser, profesor, la intervención financiera indirecta en este caso? Ah, bueno. Aquí, a diferencia de la bolsa de valores, a diferencia de la cual tú asumes el riesgo, es aquel donde también este tipo de entidades capturan o captan recursos del público para luego pues colocarlos en forma de préstamo y otorgárselos a los deficitarios, ¿no? Ellos se encargan de todo, ¿no? Ellos asumen ese riesgo, ¿correcto? Las personas solamente, en el caso del ahorrista, solamente debe ver su dinero cada mes que va a ir incrementándose de acuerdo al ahorro que obviamente ha establecido, ¿no? Y a diferencia de la intervención directa, los agentes económicos no se conocen. Por ejemplo, si yo pido un préstamo, yo solamente conozco al banco, pero no conozco al ahorrista o a los ahorristas que están invirtiendo en el banco, ¿no? Lo mismo, ¿no? Yo soy el ahorrista y yo no conozco al deficitario, yo no conozco a dónde va mi plata, ¿no? O a quién va a prestar, ¿no? Y el que asume el riesgo, repito, es el intermediario, en este caso la entidad bancaria. Ahora, ¿quién lo regula, profesor, de las entidades bancarias? Ah, lo regula la Superintendencia de Bancos y Seguros y AFP, la SBS, ¿correcto? Eso es fundamental. Profesor, usted me acaba de decir, ya yo conozco a los bancos, ya, muy bien, pero ¿qué es un sistema no bancario? Ah, bueno, son instituciones financieras que obviamente se encargan de esta intermediación indirecta. No son clasificadas como bancos, pero sí participan en la captación y canalización de recursos. En este caso, pues hablamos de las cajas rurales, cajas de ahorros, las cajas municipales, etcétera, ¿no? Que son obviamente entidades, repito, no bancarias. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, no debemos olvidarnos de ello.
¿Qué es lo que más nos pregunta? En intervención directa, ¿quién lo supervisa? La Superintendencia de Mercado de Valores, la SMB o V, ¿correcto? ¿Y quiénes son los que asesoran? Los agentes de bolsa. En cambio, la intervención directa, ¿quién supervisa los bancos? La SBS. Ya, no te vas a olvidar de ello. Muy bien. Veamos algunos, que es un esquema o una estructura del sistema financiero, ¿no? Para que más o menos tengamos una idea, ¿no? Profesor, ¿qué llama mercado primario? Aquí pues se negocian las primeras emisiones, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de mercado primario, es un segmento de mercado de valores donde las empresas pues deficitarias ofertan sus primeras emisiones de valores con el fin de obtener financiamiento, ¿no? Para la ejecución de sus proyectos. En cambio, el mercado secundario es un segmento de mercado de valores donde se transan valores ya emitidos y negociados en el mercado primario y cuyos precios fluctúan según la oferta y la demanda. A este tipo de mercado también se le conoce como el mercado bursátil. ¿Ah? Y en el mercado del dinero, es decir, la transacción indirecta o intermediación directa, está pues el sistema bancario, compuesta pues por los diferentes bancos que tenemos, ¿no? El Banco Central de Reserva del Perú, Banco de la Nación o la banca múltiple, ¿no? Ya hablaremos ya cuando estemos en el sistema bancario, que es una banca múltiple. Y tenemos el sistema no bancario, ¿no? Que son financieras, compañías de seguro, cajas municipales, COFIDE, etcétera, ¿no? Esa es la estructura, obviamente, del sistema financiero. Muy bien, vamos a ver acá. Ahí está. Vamos a hacer unos ejemplos de intermediación directa, ¿ya? Más o menos para que tengas una idea. Profesor, tengo que saber bastante de la bolsa. Bueno, como te mencioné, al menos lo básico, pero tienes ahí los agentes de bolsa que te pueden orientar. Ahora, según muchos especialistas, consideran pues que la mejor inversión, más que ganar dinero a través de la bolsa de valores, es la inversión en inmuebles, ¿no? Comprar y vender bienes, ¿no? Eso, digamos, es lo más rentable en estos momentos, ¿no? A ver, el mercado de valores o bolsa de valores es aquel mercado que forma parte pues, del sistema financiero donde obviamente concurren ofertantes y demandantes con títulos de valor, ya sean acciones o bonos, que son, repito, ya cuyos documentos están garantizados por en este caso, por el sistema mercado de valores, ¿no? Por la Superintendencia de Mercados y Valores. Y aquí, pues, este mecanismo de mercado se permiten transar estos valores que son negociables desde su primera emisión hasta su extensión, ¿no? Y que claramente ya mencioné que está formado por mercado primario y secundario, ¿no? Que en su momento ya lo comenté en qué consiste. Muy bien. Aquí, por ejemplo, vemos otro esquema interesante para poder comprender mejor, ¿no? En qué consiste, pues, este mercado de valores y los intermediarios, ¿no? En este caso, ¿no? Como tú puedes apreciar, este es un agente deficitario, por ejemplo, que necesita obviamente dinero, ¿no? Oferta un título de valor, es decir, está vendiendo sus acciones, y hay gente que demanda título de valor, es decir, que compra acciones, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces la bolsa de valores es, en ese caso, Lima es la intermediaria, ¿no? Que repito, está supeditado, está garantizado por la Superintendencia de Mercado de Valores. Muy bien, listo. Muy bien, muy bien. Aquí, por ejemplo, aquí hay una preguntita. Dice, profesor, una vez vi un video, dice, de un economista que se pueden pedir préstamos para comprar una inmueble, casa, y la rentan, y con el dinero de la renta pagan el préstamo y se quedan con el inmueble al final. Bueno, habría que ver cuál era la transacción en sí, o cuál sería la forma de que se ha hecho ese tipo de negocios, ¿no? Pero hoy en día, pues, para poder adquirir un préstamo, hay muchas cosas que te piden, básicamente, ¿no? Pero es factible, ¿no? Es factible. Ah, el speed bancario sí lo vamos a ver. El leasing bancario también lo vamos a ver, pero repito, es en lo que es el sistema bancario, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora en otros, más adelante, no se preocupen. Muy bien. Ahí está el título de valor. En este caso hablamos de bonos y acciones. Ahí está, ¿no? ¿Qué son bonos? Obviamente ambos son documentos, ¿no? Pero que tienen obviamente ciertas características, ¿no?
Acá pues un bono se entrega una cantidad de dinero a la entidad emisora del bono que se compromete pues a devolver al final el plazo establecido, ¿no? Punto a un tanto por ciento de interés que de hecho tiene que hacer. Estamos acá, están lo que son las acciones, que incluso los estados, para solicitar préstamos, venden sus acciones, ¿no? O sus bonos en realidad, bueno, son bonos en realidad, perdón, ¿no? Los llamados bonos soberanos. Solamente los bonos soberanos son los bonos que emiten los estados para solicitar préstamos, ¿no? Una acción obviamente representa pues una parte, ¿no? Alícuota del capital social, mayormente de una sociedad anónima abierta, que es la única que puede obviamente vender sus acciones. Una empresa de sociedad anónima cerrada, una SAC, por ejemplo, no puede, ¿no? Tener acciones. Bueno, al adquirir pues estas acciones estamos obteniendo pues la categoría de socios, contribuyendo pues unos derechos y obligaciones, y de hecho puede incluso ser un accionista mayoritario, prácticamente que tenga un poder de decisión importante si es que compra la mayoría de las acciones, ¿no? Eso también está clarísimo, ¿no? Los bonos recibes intereses, ¿no? Sobre el capital, mientras que las ganancias recibes dividendos, ¿no? Que son sus ganancias en sí, ¿no? Los bonos tienen, como tú puedes ver, tienen un plazo determinado, mientras que las acciones no tienen un plazo determinado, ¿no? Están vigentes mientras exista la empresa, ¿no? Pueden, si una empresa crece, sus dividendos son mayores, pues las acciones también lo hacen, ¿no? Es más, una acción va a costar mucho más de acuerdo al crecimiento de una empresa. Y si yo lo considero rentable, incluso puedo vender mis acciones y así ganar un poco más de lo que he invertido, ¿no? Siempre las acciones siempre van a ser un mayor riesgo que los bonos, sin lugar a duda, ¿no? Sin lugar a duda. Muy bien. Muy bien. Aquí también vemos lo que es el mercado primario y el mercado secundario, unas características que justamente quería compartir con ustedes, ¿no? Cuando hablamos de mercado primario, como mencioné, es aquel mercado donde pues se realizan esas primeras emisiones de títulos de valor por medio de una oferta pública, y la cotización de estos títulos de valores pues está dada por los agentes deficitarios, claramente, ¿no? En cambio, en el mercado secundario es aquel mercado donde sí se negocian bueno, se negocian estos títulos de valores, pero que habían sido adquiridos, ¿no? En el mercado primario. Aquí el precio de dichos títulos es fijado por el libre juego de la oferta y la demanda, ¿no? De acuerdo a lo que dispone el mercado. Esto es algo interesante, ¿no? Si las transacciones de títulos de valores se realizan dentro de la bolsa de valores, es llamado mercado bursátil. ¿Pero a qué se le llama mercado extra bursátil? Ah, pues si las transacciones de títulos de valores se realizan fuera de la bolsa de valores, claramente, ¿no? Ahora, en el caso de Perú solamente es la bolsa de valores de Lima. Tenemos otra bolsa de valores, pero fuera del país, ¿no? La de Nueva York, París, por ejemplo, ¿no? En la cual también uno puede acceder a ellas, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es fundamental conocerlas. Muy bien. Ahora sí, perdón, vamos a hablar ahora sobre bueno, este quería conversar con usted, el agente de bolsa, ¿no? Es el que se encarga, pues, justamente de realizar las operaciones, el que te asesora a cambio de una comisión, ¿no? Claro, son especialistas, ¿no? Que también obviamente son parte de la superintendencia del mercado de valores, ¿no? Muy bien. Entonces ahí justamente puedes estar seguro que ellos te van a asesorar, pero claro, repito, ¿no? El que asume el riesgo es la persona misma, ¿no? Ellos solamente te asesoran y ya tú debes correr pues el riesgo, ¿no? Muy bien. Vamos a ver acá. Un ratito. Ya, ahí está. Muy bien, ahora sí. Ahí vamos a ver han hecho algunas preguntas, vamos a resolverlas el día de hoy, ¿ya? A ver, profesor, ¿qué es el sistema bancario? Sobre todo cuando hablamos en el Perú, que claramente vemos ahí que son algunos bancos que tienen el control, ¿no? De esta actividad, ¿no? Hablamos pues de un oligopolio, ¿no? Obviamente. Bueno, es un conjunto de bancos que permiten pues canalizar el recurso financiero desde los agentes económicos superavitarios hacia los agentes económicos deficitarios, ¿no? En la cual ellos son los bancos los que participan como intermediarios, ¿no? Muy bien. Entonces, profesor, cuando usted hace o habla de que qué cosa es un banco, bueno, es una empresa. Es una empresa que está respaldada o que es autorizada por el Estado a través de la SBS, la Superintendencia de Banco y Seguro, ¿no? Cuya actividad principal, repito, es recibir dinero del público en depósitos bajo cualquier otra modalidad, ¿no?
eh, bajo contrato y utilizar ese dinero, incluso su propio capital también, para luego pues financiarse a través de otorgar préstamos, por ejemplo. Esto es importante. Ahora hay que recordar pues que ahora los bancos usan o tienen varias actividades, ¿no? Ya no es pues solamente recaudar dinero y otorgar préstamos, ¿no? Ahora las entidades bancarias tienen fuentes de financiamiento o conceder créditos de diversas modalidades, ¿no? Por eso que se le conoce como bancas múltiples, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, por acá una pregunta dice, a ver, un ratito. Dice, profesor, una pregunta más. ¿Es verdad que sacando una tarjeta de crédito, comprando a crédito, perdón, em, ¿qué dice? Consumibles o cosas así y pagando ya después en su totalidad de una sola vez, no solo no pagas intereses, sino también creas un historial crediticio y podrás acceder a mejores préstamos y tasa de interés? A ver, cuando te otorgan un monto, que de hecho siempre es mínimo cuando te insertas al mercado bancario, claro, tu historial crece y cada vez te van a otorgar mayores préstamos cuando tú eres una persona cumplidora, ¿no? De por sí, hay muchos bancos que están analizando tu capacidad adquisitiva y mayormente te llaman, ¿no? Y de acuerdo pues a los que tú generas, las entidades bancarias cada vez están muy interesadas en tu persona, ¿no? Ahora, eh, lo recomendable, jóvenes, cuando ustedes adquieren una tarjeta de crédito es no tener más de dos, ¿de acuerdo? Y siempre utiliza tarjeta de crédito siempre y cuando el producto que adquieras realmente te es difícil adquirirla en un solo pago y puedes simplemente realizarlo a varios plazos, ¿no? Mm, por ejemplo, un televisor, una laptop, ¿no? Porque tú sabes que mientras más plazos sean, los intereses son mayores también. Otro aspecto también importante que podrías hacer es adquirirlo eh, en el momento y pagarlo al mes siguiente para que no te genere algún tipo de interés, por ejemplo, ¿no? Va a depender, obviamente, qué tipo de eh, acuerdo hagan con la entidad bancaria, porque hay unas que cobran, obviamente, comisiones, membresías, etcétera, ¿no? Bueno, una tarjeta de crédito lo pagas, en este caso, a la entidad financiera, ¿no? Porque una cosa es de débito y otra cosa de crédito, ¿no? La tarjeta de crédito en este caso es solamente una representación simbólica de dinero que tienes prestado por una entidad, no es un dinero tuyo, por lo tanto debes pagarlo por un interés por usar dinero ajeno, ¿no? En cambio, una tarjeta de débito no, ¿no? Una tarjeta de débito es tuyo, tu dinero, ¿no? Y nunca saquen dinero de una tarjeta de crédito, ¿no? Porque los intereses son muy, muy costosos. La tarjeta de crédito más que todo es en uso de consumo nada más. Y por lo tanto debes ser consciente que debes pagar un interés si el plazo es mayor a lo que tú has logrado adquirir el producto, ¿no? Eso también es importante. Muy bien. Profesor, ¿y es verdad que por una tarjeta de crédito uno puede perder su casa? En realidad es dependiendo mucho, ¿no? No necesariamente, ¿no? Porque en realidad el monto por una tarjeta de crédito no es superior, no es tan grande. La entidad bancaria lo que hace, en el mejor de los casos, es conversar con el deudor para ver de qué manera podría hacer el pago y si no, vende tu historial, vende tu deuda a una compañía y es la compañía que te llama, ¿no? Para convencerte a que debes pagar. Entonces, es difícil que una entidad bancaria pueda hacer un juicio por una deuda de una tarjeta de crédito, ¿no? A diferencia, pues, de un crédito hipotecario o vehicular, claro, obviamente eso sí, ¿no? Bueno, en el mundo bancario es importante las tarjetas de crédito, pero no utilizarlo pues constantemente, ¿no? Salvo que sea necesario, ¿no? Lo interesante es que a medida que tú seas cumplidor con tus tarjetas, pues tu historial crece, ¿no? Ya no te prestarán 1.000, sino 2.000, 4.000, ¿no? Entonces, eso también puede ayudarte bastante a conseguir un préstamo mucho mayor, pero siendo consciente pues de que debes luego pagarlo, ¿no? Si no, pues vas a estar en Infocorp y vas a tener problemas. Pero tu historial, pues ahí de una mancha crediticia será pues 8 o 10 años, ¿no? De ahí creo que vuelves a empezar de cero, ¿no? Pero la idea pues no es llegar hasta ese extremo, ¿no? Muy bien. Vamos a ver acá.
Profesor, ¿cuál sería la importancia de los bancos? Bueno, la importancia pues es que administran el ahorro de los agentes económicos, convierten pues el ahorro en crédito a través de la captación y colocación de un recurso financiero, brindan pues sistemas de pago, contribuyen bastante a la formalización de actividades económicas, ¿no? Evitando pues el lavado de activos, por ejemplo, impulsan la actividad económica a poner en movimiento pues grandes cantidades de dinero, ¿no? Concentradas en ellos, permiten pues que el dinero pues pueda circular con mayor frecuencia, en fin, ¿no? Hay varias eh, eh, mm, beneficios, por así decirlo, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco acerca del Banco Central de Reserva. A ver, hay que recordar pues que el Banco Central de Reserva fue creado en 1922 durante el gobierno de Leguía, luego fue nuevamente reestructurado durante el gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Hay que recordar que su función principal es regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administra nuestras reservas internacionales, emite, es el único encargado de emitir, ¿no? Billetes y monedas nacionales y siempre debe informar pues, sobre las finanzas nacionales, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Hoy en día el Banco Central de Reserva es autónomo, es decir, ya no es la caja chica del Estado, ¿no? Sino tiene una función importante como parte de la estabilidad monetaria y económica y que es fundamental hacer eso, ¿no? A ver, no sé si un poquito. A ver, siempre muy bien, por favor, apagar su micrófono. Bien. Y bueno, son los funcionarios pues que más ganan en el Estado, ¿no? El gerente general pues gana 47.000 soles mensuales. Creo que el actual presidente del Banco Central de Reserva es el señor Velarde, ¿no? Es el funcionario que más gana en el Estado peruano, ¿no? Entonces, ahora no sé si será pues de carrera, creo que no es economista, me parece. Bueno, habría que investigar, ¿no? Qué tan eh, profesionales en este asunto, ¿correcto? ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos acá lo que es, a ver, un ratito, ahí está el Banco de la Nación, ya, este es también interesante, ¿no? El Banco de la Nación es una institución financiera del Estado, creada durante el gobierno de Fernando Belón de Terry, en realidad, bueno, ahí dice 1905, ¿no? Pero tenía otro nombre, ¿no? Porque obviamente no me acuerdo qué nombre tenía en voz, creo que era, no, bueno, no recuerdo, pero Belaúnde es el que impulsa este tipo de banco. Y bueno, es una entidad financiera del Estado que se encarga pues, de centralizar recursos financieros y canalizarlos para llevar a cabo una serie de funciones. Le proporciona pues al gobierno central los servicios bancarios para para la administración de fondos públicos. Por ejemplo, entre sus funciones está recaudar pues, las rentas del gobierno central, las entidades del subrector público, independiente, gobiernos locales, ¿no? Recauda pues los tributos del sector público nacional, participa pues en las operaciones del comercio exterior del Estado, otorga muchas facilidades financieras, pero obviamente al gobierno central, gobierno regional, local o a todos aquellos que trabajan para el Estado, ¿no? Otorgan créditos al sector público, pero restringido. Sería interesante que también participe en la banca como una competencia de las entidades bancarias que ya tenemos, ¿no? Y también pues recibe depósitos de ahorros de lugares de donde la banca privada no tienen oficinas, ¿no? Recuerden que el Banco Nación tiene oficinas por todas partes del Perú, ¿no? Entonces ayuda bastante a eso, ¿no? Pero debería, yo creo que también otorgar préstamos a personas que no necesariamente están ligadas a la función pública, ¿no? Y así también ser una competencia de las entidades bancarias privadas, ¿no? De repente con mejores tasas de interés, en fin. Ahí está, ¿no? Justamente quería llevar. Profesor, ¿a qué le llama usted una banca múltiple? Bueno, es una institución financiera, en este caso, privada, comercial, en la cual utiliza pues diversos instrumentos para poder captar y canalizar recursos, ¿no? Eso es también fundamental, ¿no? De repente, tal vez a través de comprar acciones, de invertir en algún tipo de obra pública para poder conseguir recursos, en fin, ¿no? Ahora, un dato importante que nuestro sistema económico, perdón, nuestro sistema bancario, se lo reiteré hace poco, es un medio mercado oligopólico, ¿no? Ya sabemos qué cosa es oligopolio porque la semana pasada hemos estudiado, perdón, la anterior semana hemos estudiado los modelos de mercado, ¿no?
Mayormente eso está concentrado en estos bancos principalmente, ¿no? Y no permiten, obviamente, entonces ustedes saben que cuando se establecen monopolios o oligopolios, perjudica mayormente al cliente porque no tiene más opciones, ¿no? Ahora, ¿cuál es el temor de estas entidades bancarias? Bueno, el temor es que lleguen bancos provenientes de otro país, principalmente de China, ¿no? Ahí creo que cuando llegan los bancos chinos, ahí es donde van a empezar pues a tener mucho temor, ¿no? Mucho temor. Hay otras entidades bancarias que están intentando ganarse el mercado, ¿no? El Banco Pichincha, por ejemplo. En su momento también fue el Banco Azteca, pero hubo una serie de controversias con este banco que incluso la SBS había recomendado no ser aceptado, pero sin embargo el segundo gobierno de García igual lo, lo- lo permitió que este ingrese al mercado ah, bancario, ¿no? Al sistema bancario peruano, pero bueno, en fin, ahí está, ¿no? La banca múltiple. Vamos a ver entonces acá algunos aspectos interesantes de lo que obviamente debe haber en un banco, ¿no? Por ejemplo, empezamos con lo que justamente su compañero quería comentar qué significa, ¿no? El split bancario, ¿no? Bueno, el split bancario es la diferencia entre la tasa de interés que cobran los bancos por las operaciones activas, ¿no? Ya sea a través de préstamos o colocaciones, ¿no? Y con las que pagan por las operaciones pasivas, ¿no? Que son los depósitos, ¿no? Entonces, un split bancario es la diferencia entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. Profesor, ¿qué es una tasa de interés? Ah, es el costo que debemos pagar por el uso de un dinero que no nos pertenece, ¿no? Em, y bueno, esta tasa se mide de manera porcentual, ¿no? Que se expresa pues un plazo determinado, que puede ser mensual o anual, por ejemplo, ¿no? Y claro que se aplica sobre una suma de dinero en función a este un determinado periodo, ¿no? Y como mencioné hace poco, puede ser pues una tasa de interés activa, ¿ya? Que es el precio que el banco cobra cuando otorga recursos a los agentes deficitarios, que es muy alto, sobre todo en el mercado, en el sistema bancario peruano, y una tasa de interés pasiva, que es el precio que el banco paga cuando capta recursos del público, es decir, del superavitario, y que por lo general pues es baja, ¿no? Es baja. Entonces, ese es el famoso split bancario, ¿no? Muy bien. Ahora, tenemos acá pues las operaciones pasivas, operaciones activas, que claramente ya mencioné en su momento. Profesor, ¿y qué son operaciones bancarias activas? Ah, bueno, son todas aquellas operaciones que mediante las cuales pues los bancos colocan sus depósitos que han captado, constituyéndose pues en acreedores, ¿no? De los que obviamente reciben el crédito. Estas operaciones pues permiten al banco obtener muchas utilidades, como cuáles: préstamos, descuento bancario, sobregiro, arrendamiento financiero o también llamado leasing, ¿no? U otras operaciones bancarias. Ahora, el encaje legal, que eso es fundamental, que es una de las cosas que exige la SBS para que un banco funcione o que tenga el permiso, es el porcentaje pues, de dinero captado por un banco que debe ser mantenido como reserva líquida. Es decir, no puede utilizar para invertir o realizar préstamos. Esto es importante porque nos permite pues la regulación de la oferta monetaria, ¿no? Ahora, en nuestro país lo determina pues siempre el Banco Central de Reserva, ¿no? Ahora, un dato interesante, chicos. Al incrementarse pues la tasa de encaje legal, los bancos reducen su oferta de dinero, brindando pues menos montos por los préstamos, lo que a veces pues genera una escasez de este recurso en el mercado, produciendo lamentablemente pues un incremento en las tasas de interés, afectando negativamente al consumo y a los niveles de producción, ya que el crédito pues se ha hecho relativamente más caro, ¿no? Entonces, eso también es importante recordarlo, ¿no? Bien, acá hay una pregunta por acá. Bueno, si el banco se declara en bancarrota, que es de hecho un banco privado, obviamente el Estado debe intervenir, ¿no? Porque la idea, y ahí se usa pues el encaje, ¿no? El encaje bancario, justamente para evitar pues de que los contribuyentes no puedan obviamente sufrir con esa situación, ¿no? No recuerdo cómo habrá sido en el caso de CLAE, porque hay que recordar, pues CLAE en su momento fue una entidad financiera no bancaria que no estaba regulada por la SBS y que al final, cuando quebró, muchos de sus aportantes no recuperaron su dinero, ¿no? Ahí el recordado Carlos Manrique fue el dueño, pues, de esta entidad. Más que entidad financiera, fue una pirámide, ¿no? Que hizo y que lamentablemente cayó cuando muchos de sus
importantes aportantes deciden retirar su dinero, ¿no? Claro, ese es el problema, pues, de realizar ese tipo de negocios, ¿no? Que es peligroso, muy peligroso. Bueno, si la supervisora pues retiene su dinero, la entidad bancaria pues tiene que captar obviamente dinero de sus propios recursos y si las cosas continúan pues puede también declararse pues en bancarrota, ¿no? Claro. Los bancos necesitan necesariamente el dinero de los superavitarios, ¿no? Pero es poco probable pues que todos los superavitarios decidan retirar su dinero, ¿no? Porque las entidades bancarias hoy en día se han convertido pues en entidades que buscan a través de diversos instrumentos varios tipos de, de formas de poder, en este caso, eh, solicitar o captar dinero de ellos, ¿no? Por ejemplo, el depósito de vista a cuenta corriente, el depósito de ahorros, depósitos a plazos, ¿no? Son modalidades que utilizan las empresas. A eso se llaman pues operaciones bancarias pasivas, ¿no? Em, que en este caso los agentes superavitarios eh, eh, otorgan, ¿no? Dan su dinero a estas entidades financieras, ¿no? O entidades bancarias. Bueno, bueno, para el poder de la economía es que las entidades bancarias o el Banco de la Nación o el propio Banco Central de Reserva trate pues de apoyar a las pequeñas y microempresas, que son las que más se han afectado con la crisis sanitaria, ¿no? Creo que ahí también podría ser una buena alternativa, ¿no? Para poder obviamente reactivar la economía, porque en realidad pues son las pequeña, mediana y microempresas las que necesitan el respaldo económico para poder continuar pues con la empleabilidad que cada vez obviamente ha disminuido notablemente, ¿no? Eso es algo que también podría ser una solución, ¿no? Bueno, una tarjeta de crédito ya es a partir de los 18 años de edad, ¿no? Ya, es más, no es necesario que tú vayas a la entidad bancaria, ¿no? Los bancos van a llamarte a ti, ¿no? En el caso de abrir una cuenta de ahorros también, tiene que tener pues mayoría de edad, ¿no? Y la cuenta de ahorros también en este caso habría que ver pues en qué modalidad, ¿no? Porque recuerda que un depósito de ahorros es la libre disponibilidad pues en la cual puedes movilizar tu dinero a través de una tarjeta de ahorros, pero dependiendo obviamente los intereses de las entidades bancarias, ¿no? Pero para ello tienes que tener un monto importante para que tus intereses sean también considerables, ¿no? Una cosa es depositar en ahorro 100 soles que 1000 soles. De hecho, los intereses van a ser mayores cuando uno deposita 1000 soles, o 2000 o 4000 soles, ¿no? Pero eso también es una alternativa de tener tus ahorros también, ¿no? Así es. Claro, te evitas de muchas cosas, ¿no? El riesgo lo asume el banco, tú no. Pero si quieres obviamente un dinero mucho más directo, la bolsa de valores es una opción, ¿no? Pero la mayoría pues estamos ocupados en otras cosas y preferimos pues que más bien sean otros los que se arriesguen. La cosa es que nuestros ahorros estén ahí permanente, ¿no? Así es. Muy bien. Vamos a ver acá. Ahí están lo que justamente quería mencionarles, ¿no? Sobre la tasa de interés costo efectivo. ¿Cómo se consigue esto? Es obviamente la suma entre la tasa de interés activa más las comisiones y los gastos, ¿no? ¿Y qué es la tasa de rendimiento efectiva anual? Ahí está, ¿no? En este caso es la resta entre la tasa de interés pasiva y el mantenimiento de la cuenta, ¿no? Claro. Ahí las entidades bancarias siempre van a buscar de cualquier manera para poder seguir ganando y generando intereses, ¿no? Porque al final, pues, ese es la supervivencia de las entidades bancarias, ¿no? Que dependen claramente de los superavitarios y también de los deficitarios, ¿no? Para poder obviamente, prestar dinero. Aunque no lo creas, las entidades bancarias se preocupan más de los deficitarios. La idea es que los deficitarios nunca, que siempre existan, ¿no? Pueden que desaparezcan superavitarios, pero los bancos tienen tantos recursos propios que pueden otorgar préstamos a los deficitarios, pero la idea es que no desaparezcan ellos, sino a quienes prestan, pues, ¿no? Acá el asunto es que no desaparezcan los deficitarios, ¿no? Y por eso te crean o te generan necesidades, ¿no? Justamente para que sigas consumiendo, ¿no? Y el círculo se mantenga, ¿no? Eso obviamente va a ser siempre así. Ahí están las operaciones bancarias que justamente te mencioné, ¿no? En este caso, las operaciones bancarias pasivas, está, por ejemplo, el depósito a la vista, ¿no? O también llamada cuenta corriente, ¿no?
Ahí pues se moviliza pues a través de cheques, ¿no? Por ejemplo, que constituyen parte pues de un dinero estricto, ¿no? Tenemos en este caso también el depósito de ahorros, como tú puedes saber ahí, ¿no? Que en este caso son depósitos de libre disponibilidad, ¿no? Y se movilizan pues a través de una tarjeta de ahorros, ¿no? Que justamente lo que me estabas comentando. Tenemos el depósito a plazo fijo, ¿no? En este caso son depósitos que no son de libre disponibilidad, pues acá el cliente pues no puede retirar pues, el recurso, sino hasta la fecha que ha acordado con el banco, ¿no? Ahí ya depende pues mucho, ¿no? El tipo de transacción que vas a hacer, por cuánto tiempo. Están los depósitos de tu CTS, que en este caso no todos tienen con esa posibilidad, porque siempre y cuando tú estés en una entidad, una empresa formal, ¿no? Pero lamentablemente acá no todos tenemos ello, ¿no? Y estas son las operaciones bancarias activas que en este caso las entidades bancarias otorgan a los deficitarios, ¿no? Que es lo que justamente lo que más necesitan, ¿no? Como el caso de los préstamos, ahí está, ¿no? Es el otorgamiento pues de dinero por parte de los bancos hacia las personas o empresas que necesitan, obviamente, el dinero y que cuentan con la garantía de que sí van a cumplir con sus pagos, ¿no? Pero que no siempre es así, por eso el que asume riesgo es el banco, ¿no? Ya ellos ya verán cómo recuperan su dinero después. Está pues el descuento bancario, que es una operación mediante la cual pues los bancos adelantan el pago del importe de una tarjeta de cambio o un pagaré, más o menos así, u otro título de valor, ¿no? Otorgando pues liquidez antes de la fecha de vencimiento, ¿no? A cambio pues el banco cobra una comisión y también un porcentaje a la cual pues se denomina tasa de descuento. Tenemos el sobregiro bancario, se origina pues cuando un cliente gira cheques por un valor mayor al saldo que mantiene con su cuenta corriente, previa pues autorización de la entidad bancaria, claro está. Y de esta forma pues el cliente utiliza los recursos del banco. Y por último tenemos el arriendo financiero o el leasing. Ya, acá está, vamos a ver acá un ratito. Ahí está, ¿no? Esto es interesante porque es una operación en la cual un banco arrienda bienes de capital duraderos adquiridos solamente a solicitud del cliente, ¿no? El cual pues recibirá dichos bienes en calidad de alquiler, ¿no? Pues una máquina, por ejemplo, que yo necesite para realizar un tipo de trabajo, ¿no? Y yo alquilo esta máquina, ¿no? Al final, pues el contrato, el arrendamiento financiero, el cliente tiene la opción de adquirir el bien arrendado pagando un valor residual, ¿no? Es decir, de lo que realmente su costo podría darse, ¿no? En este caso, la diferencia en sí, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta también la depreciación en sí del producto o del artefacto. En fin, ¿no? Estas son, digamos, las operaciones también más notorias, ¿no? Como el factoring también, ¿no? Que presta, para esta operación el banco pues compra facturas para cobrar antes de su vencimiento, también es una forma también de poder convencer al cliente que es necesario pues recibir algún tipo de dinero, ¿no? En fin, la idea, más que si desaparecen los supervisorios, ¿qué harían los bancos si no hay deficitarios? Eso sí sería un problema para ellos, ¿ah? Eso sí sería, pero la estructura bancaria está tan bien diseñada que es difícil que eso ocurra, ¿no? Porque siempre la gente de una manera u otra va a solicitar préstamo, ¿por qué? Porque no todo el mundo cuenta con mucho dinero, pues, y necesitan ese dinero para poder realizar varias cosas, ¿no? Viajes, estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Si todos obviamente tuvieron altos ingresos y no necesitan los bancos, ahí sí sería su fin, ¿no? Por eso la importancia que exista ese desequilibrio, ¿no? Entre personas que tienen mucho dinero y personas que tienen poco dinero. Si no, en los bancos no tendrían existencia alguna. Muy bien, chicos. Bien, entonces, más bien, si es que hay alguna duda, preguntas, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien, chicos. Disculpe que me haya pasado un poquito 2 minutos, pero bueno, era importante no solamente responder sus preguntas, sino también explicar cada uno de estos detalles. Bien, chicos, conmigo pues será hasta el próximo lunes. Que tengan un lindo inicio de semana y recuerden pues que el sábado es el simulacro, así que estudien y nos estamos viendo el lunes a la misma hora. Cuídense, que tengan muy buenas noches. Hasta luego.